¿En qué invierten los más ricos? ¿Te has encontrado perdido en la selva de las inversiones? ¿Te has preguntado en qué debo invertir realmente para conseguir esas rentabilidades asombrosas que yo oigo que alguna gente consigue, que algunos inversionistas consiguen y se hacen millonarios, multimillonarios o inclusive billonarios? ¿Has dicho cuáles son esos secretos o te has preguntado cuáles son esos secretos que alguna gente tiene acceso y esas inversiones que están más allá del acceso a cualquier otra persona donde podemos encontrar rendimientos asombrosos, rendimientos asimétricos que me pueden a mí llegar a esa riqueza deseada mucho más rápido o multiplicar mi capital y mi patrimonio que ya tengo? ¿Te has preguntado que de pronto no es ningún secreto, sino que es información que está disponible y lo que tienes que hacer es un buen due diligence, una buena debida diligencia, un buen entrenamiento, tener disciplina y tener un plan? Bueno, soy Enrique Ortega y les voy a comentar, basado en lo que he aprendido a lo largo de mi carrera de más de 15 años trabajando con multimillonarios e invirtiendo yo mismo, en qué invierten los más ricos. Se darán cuenta de que realmente no es ningún secreto de estado, no es ninguna pastilla o píldora mágica que van a hacer que los ricos se vuelvan más ricos, o realmente no hay ningún secreto de estado de dónde invierten los ricos. No hay ninguna píldora mágica donde tú puedas tomarte y te vas a hacer más rico instantáneamente porque vas a empezar a descubrir las inversiones que son. No, se van a dar cuenta de que en lo que invierten los más ricos son inversiones que son información pública para todos. Simplemente hay que saber cómo llegarles, cómo acceder a ellas, crear un buen plan, tener disciplina y seguir ese plan. Entonces hay que hacer la debida diligencia y hay que saber encontrar el acceso, porque existe para todos, a esas inversiones e identificarlas bien y armar un buen plan con ya sea destreza propia o sea juntándose con otros inversionistas experimentados o con apoyo experto y apoyo profesional. Entonces vamos a comenzar y aquí están los 10 tipos de inversiones en donde más invierten los ricos. Número 1, su propia empresa. Sabemos que una de las mayores fuentes de riqueza para los que ya son verdaderamente ricos, para los que son multimillonarios, para los que son billonarios, son a través de su propia empresa. Nosotros vemos personas como Elon Musk con Tesla, o antes de eso con Twitter o con SpaceX. Vemos a Bill Gates con Microsoft. Como ellos, vemos muchísimos ejemplos de cómo las personas o algunos inversionistas o algunos empresarios han llegado a amasar fortunas inmensamente grandes por medio de su propia empresa, reinvirtiendo en esa propia empresa y reinvirtiendo en lo que saben hacer. Número 2, real estate. Sabemos que fuera de su propia empresa no hay nada en el mundo que haya hecho más millonarios que el real estate, como lo dicen algunas estadísticas de algunas fuentes, ¿verdad? Y hay dos formas de invertir en real estate: el mercado de las propiedades familiares o lo que es la vivienda residencial, y tenemos la parte comercial. Ahora, en la parte residencial vemos que hay departamentos, hay casas, hay estudios, hay diferentes tipos de inversión residencial en el real estate, y en la parte comercial tenemos oficinas, tenemos shopping malls, tenemos centros comerciales, tenemos retail, tenemos naves industriales, y también tenemos una parte aquí en Estados Unidos que se llama multifamily, que es residencial, pero si es de más de 5 unidades se vuelve comercial porque se evalúa diferente la inversión, ¿ok? Y eso hablaremos en otro video más adelante. Número 3, private equity o capital privado. ¿Qué es el private equity y qué es el capital privado? Son inversiones que no están necesariamente en los mercados públicos. ¿Qué son los mercados públicos? No son mercados del gobierno, no, son mercados, número 1, que están en la bolsa para que las personas accedan a invertir y cualquier persona pueda invertir en ellas, y los mercados privados no están en todas las plataformas. Por ejemplo, son entidades privadas que no están en bolsa o que no están en los bancos, que emiten deuda o emiten capital para que se compren acciones, no por medio de lo que es la bolsa o un mercado como el New York Stock Exchange, entre otros, sino por medio de las fuentes privadas. Esas inversiones privadas pueden ser deuda, ¿verdad? Como deuda privada que es emitida por entidades privadas y no por bancos, o puede ser capital, que son acciones, y te puedes volver dueño de esa empresa por medio del mercado privado, no por medio de las bolsas. Y puedes estar en diferentes etapas de esa empresa. La empresa puede ser una empresa que está empezando, por lo cual inviertes en una etapa muy temprana y puedes entonces tomar el beneficio, si la inversión es buena, de todo el crecimiento desde el principio
principio de la empresa, desde que inicia hasta que se puede llegar a volver pública, si es que se vuelve pública, o también puedes prestar muy buenas tasas cuando están en las etapas iniciales en los mercados públicos. Pueden haber lo que son mergers, pueden haber acquisitions, empresas de tecnología, empresas inmobiliarias. De por sí el rubro está completamente abierto, conglomerados de por sí, entonces mercados de capital privado muy importantes. Después vamos a lo que son las acciones y los bonos, que es los mercados públicos. Entonces ya cubrimos capital privado, ahora el capital público es lo que está en la bolsa, como el Nasdaq, el S&P 500, New York Stock Exchange, Dow Jones, la bolsa mexicana, la bolsa de Sao Paulo, bolsa de Madrid y demás. Tú puedes acceder ahí a las acciones que se compran empresas, ¿verdad? Como Microsoft, como Apple, como Amazon, o puedes adquirir la deuda de esas empresas que serían los bonos o la renta fija, donde tú estás prestando el dinero a esa empresa o inclusive a gobiernos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a la siguiente, que son fondos de inversión. Hay forma de invertir en lo que son los mercados privados y los mercados públicos. Puede ser por medio de fondos de inversión. Ahora voy a hablar de los fondos de inversiones más comunes, que son los mutual funds o los fondos mutuales y los ETFs. En otro video vamos a explicar las diferencias entre los mutual funds y los ETFs. Aquí por lo pronto sepan que los mutual funds son inversiones en fondos que son cerrados. Quiere decir, se evalúan su valor al final de cada día y no se hace el intercambio como si fuera una acción de una compañía, y ese fondo invierte por medio de una gestión de un gestor o de un manager en invertir en diferentes empresas o en diferentes deudas dependiendo de la misión de ese fondo. Ahora también existen los ETFs o los Exchange Traded Funds. Son similares a los mutual funds, pero son abiertos, queriendo decir de que su evaluación está por el segundo. Básicamente se evalúa como una acción y la puedes comprar en las bolsas como una acción. Son completamente líquidas e invierten primordialmente en índices de acciones o de deuda, entre otros. ¿Ok? Hay mucho más allá que eso, pero después vamos a entrar más en profundidad en otro video. Ahora, después de eso, ¿en qué más invierten los ricos? En derivados, diferentes tipos de estructuras de derivados, como por ejemplo las opciones, como por ejemplo los futuros, como por ejemplo las notas estructuradas, como por ejemplo también invierten en commodities como oro, como plata, como maíz, entre barriles de petróleo, ¿verdad? Energía, entre otras cosas, ¿no? Entonces tenemos derivados, tenemos commodities, tenemos futuros, tenemos opciones, tenemos estructurados basado en ello. Entonces ese tipo de inversiones alternativas, llamémoslas así. Y después vienen las dos que son totalmente importantes, tal vez las más importantes para hacer una diferencia entre que el plan de inversión salga muy bien o salga normal o salga mal. Número uno es la educación. Vemos que los grandes magnates, las personas que en verdad la han roto, como se dice, han invertido en educación y constantemente están invirtiendo en su educación, ya sea para su propia empresa o para inversiones externas de cualquier índole. Entonces la educación financiera, la educación en inversiones es clave para tener éxito. Hay que invertir en la educación y no hay que ser codos, no hay que amarrarse el cinturón con la educación. No hay que ahorrar en la educación porque estás invirtiendo en ti, el inversionista está invirtiendo en él y en su capacidad de hacer que su capital crezca mal. Y por último, invierten en un gran equipo, en un equipo de expertos profesionales que lo rodean para potenciar, número uno, los rendimientos de esas inversiones, número dos, para conseguir exclusividad o acceso a inversiones que parecen ser exclusivas pero que se pueden encontrar, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es por medio de expertos y profesionales. Número tres, para cuidarlos de diferentes aspectos que puedan entrar y afectar sus inversiones. Por ejemplo, una estructura legal importante que sirva como un chasis para proteger esas inversiones y ese patrimonio. Número cuatro, planes fiscales. Planes fiscales que sirvan para no dejar dinero en la mesa, para utilizar las lagunas legales que hay bajo la ley de impuestos para poder quedarse con el mayor capital de las ganancias que se puedan mantener. Entonces, la gente y los magnates multimillonarios y billonarios no ahorran, ¿verdad? No son codos, no se amarran el cinturón cuando contratan asesoría profesional y se rodean de esa asesoría profesional, desde un asesor financiero, un asesor de inversiones, un asesor fiscal, un asesor legal, un asesor de banca privada que les puede dar exclusividad a inversiones que son difíciles de encontrar, pero al final de cuentas se encuentran porque están abiertas para todo el mundo y sobre todo ahorita con el mundo de la tecnología. Y todo es saber dónde están, cómo evaluarlas y cómo invertir en ellas y cómo hacerlas parte de tu portafolio. Entonces, por eso busca ayuda profesional, asesórate bien, busca un equipo si puedes hacerlo, edúcate a tu debida diligencia y toma en cuenta estos 10 tipos de activos. Los últimos dos redes no son activos porque estamos hablando de educación y de un equipo de profesionales donde, bueno,
al final de cuentas se puede tomar como un activo porque está haciendo que tú te vuelvas un mejor inversionista y a la larga vayas a hacer más dinero, más riqueza, vayas a protegerla mejor y vayas a hacer más patrimonio. Esas son las conclusiones. Muy importante saber que tienes que hacer el plan financiero a tu medida. Nada de esto son recomendaciones personalizadas, no son recomendaciones, es un overview general y se recomienda buscar una asesoría y una especialización para tu plan. No te desconectes, que estaremos profundizando más en la educación financiera. Te esperamos pronto. Hasta luego.